Bueno, como ya dijo Leo, yo soy Cristian, trabajo en el programa STIC de la Fundación Sadowski, haciendo investigación sobre... oye, sobre análisis de programas binarios, y bueno, es lo que voy a hablar hoy. Para empezar, bueno, ¿para qué queremos analizar binarios? Muchas veces, o la mayor parte del software que manejamos, hoy en día está en forma binaria y muchos de esos no tenemos el código fuente. Entonces, para conocer cosas sobre ese binario, sobre su seguridad, sobre qué vulnerabilidades tiene, necesitamos empezar a abrirlo, escarbar adentro de él y ver cosas, ¿no? También para analizar malware, hoy en día también hay mucho malware dando vuelta, mucho en forma binaria. Entonces, cada vez que un malware infecta una máquina, necesitamos saber bueno, qué está haciendo sobre esa máquina y es necesario meterse a abrirlo, debuguearlo y ver nuevamente qué está pasando. También si necesitamos hacer tareas de ingeniería inversa, ¿no? Saber cómo funciona cierto feature, necesitamos, porque, no sé, queremos saber cómo anda, necesitamos empezar a abrir y meter mano y ver qué está pasando ahí adentro. Son tareas todas estas tediosas que toman tiempo y poco automatizables. Hay también herramientas para hacerlos, pero todas tienen sus pros y sus contras. Las más famosas quizás sea IDAPRO, que la debe manejar la mayoría de ustedes. Hay otras no tan conocidas, Hopper, que también salió hace un tiempito ya, que también es un desensamblador. Después tenemos debuggers como el IDG, Unity Debugger, WinDBG, o herramientas al estilo Radare. Y también tenemos una rama más académica donde tenemos VAP, BitBlaze, etc. Todas estas tienen algún tipo de inconveniente, por ejemplo, licencias costosas, o algunas están dirigidas simplemente a una arquitectura particular, como x86, o a sistemas operativos particulares como familia de Windows. Tengo un pequeño delay. Ahí estamos. Bueno, BARF, que es lo que estamos presentando acá, es un framework de análisis binario y ingeniería inversa que apunta un poco a atacar estos problemas que mencioné antes. Está orientado, primero y principal, a asistir al usuario, no intenta reemplazarlo ni hacer cosas súper mágicas, simplemente digamos que sea una herramienta más dentro de todas las que tiene disponibles digamos, el usuario. Trata de ser un framework que sea extensible, ¿no? Que evolucione hacia el futuro en el sentido de que soporte nuevas arquitecturas, que soporte nuevos módulos de análisis y que, digamos, siga evolucionando. También trata de ser multiplataforma, en el sentido de que, bueno, podamos analizar binarios que vienen de, no sé, que están hechos para x86, que están hechos para RM, que sean compilados para Linux, Windows, Mac, etc. Es de código abierto y esto es fundamental, lo que queríamos hacer, para que todos, digamos, puedan empezar a meter mano ahí, a ver cómo está hecho, a extenderlo si les resulta útil. Y está escrito en un lenguaje copado que es Python, que te permite escribir, digamos, sacar cosas hechas rápidamente, prototipar también rápidamente, y que es de uso, digamos, en la industria, es muy utilizado. Y el fin último de este framework es permitir, de algún modo, encapsular técnicas, métodos, algoritmos, de manera de poder analizar binarios de forma genérica, es decir, no tener que escribir una tool específicamente para x86 en Windows, sino que cada vez que nosotros escribimos un módulo que analice algo, tratar de que ese módulo sirva para todo tipo de binario. Todo este código que voy a mostrar, las cosas más adelante, todo esto ya está colgado en la web, ahí en el GitHub del programa STIC. Se lo pueden bajar, empezar a hacer cosas con él, a modificarlo, a adaptarlo a sus necesidades.
y tiene una licencia bastante permitiva, cosa de que puedan hacer todo lo que quieran. La estructura, más o menos, a grandes rasgos, mejor dicho, es esta. Todo el proyecto está separado en diferentes subproyectos, siendo obviamente el más importante, digamos, el framework en sí, Barf. Y después, bueno, tiene un par de... Este es un proyectito que es la herramienta que voy a mostrar más tarde, que sirve para encontrar, clasificar y verificar gadgets. En cuanto a Barf, la estructura que tiene es bastante simple, está dividido en 3 componentes. El primer componente se trata de el componente de arquitectura, donde uno va a escribir todo lo que tiene o está relacionado a una arquitectura particular. En este caso damos soporte, por el momento hay soporte para x86. La idea es, en el próximo paso, también agrandarlo a ARM. Después está lo que sería el núcleo de Barf, que contiene, digamos, los módulos más fundamentales que hacen a la esencia de todo el framework. Y en este caso se trata del lenguaje intermedio y todo lo que tenga que ver con los SMT solvers, que es algo que vamos a ver más adelante. Finalmente está el componente de análisis, que ahí es donde vamos a ir desarrollando nuestros módulos de análisis que van a ser independientes a todo lo que está acá, ¿no? Si el día de mañana yo acá agarro ARM, yo ya cuento con estos 2 módulos que van a seguir andando y no voy a tener que hacerle ningún tipo de modificación para poder analizar ahora binarios de ARM. Tiene varias dependencias, entre las más importantes están Capstone, que es el desensamblador, que digamos, levanta todo, entiende las diferentes arquitecturas y me da el assembler en texto, digamos. Tiene como dependencias un par de solvers, que ahí pueden elegir uno cuál utilizar, Z3 y CS4. Tiene librerías para leer formatos de archivos, que es PyBFD y PFFiles. Y después, por último, tiene una interfaz con una librería que actúa de interfaz con los STM solvers, que es STMlib. Está sacada del proyecto PySimEmu, que lo presentaron el año pasado acá en la ECO. Ahí va. Bueno. Esto es más o menos lo que le contaba. Como para agregar algo, puedo decir que, por ejemplo, el componente de análisis tiene actualmente 2 módulos. Uno que te permite reconstruir a partir de un binario su CFG, su Control Flow Graph, y otro que te permite analizar porciones de código, assembler, a través de un SMT solver. Bueno, yo dije que el núcleo de Barf tiene 2 pilares importantes, que es uno el lenguaje intermedio y el otro los SMT solvers. El lenguaje, para empezar con el lenguaje intermedio, el lenguaje es algo muy importante porque permite independizarnos. Acá es donde nos independizamos del binario que estamos laburando de todos los módulos de análisis que tenemos. Esto requiere, bueno, hacer una traducción binaria entre el código que yo estoy, el assembler del binario que estoy analizando a este código intermedio. Y hay varios, digamos, lenguajes disponibles para hacer esto, digamos, que tienen todos sus pros y sus contras. Nosotros en este caso elegimos Rail, que es un lenguaje que ya tiene un tiempito dando vuelta. Hay productos comerciales que lo utilizan, como Binavi, por ejemplo, que es un programa de análisis de código estático. Y las particularidades que tiene Rail es que es un lenguaje reducido, muy reducido, solamente tiene 17 instrucciones,
Es muy fácil de entender, es tipo RISC de 3 operandos, ¿no? 2 que serían los inputs y 1 que sería el resultado. Ahí más o menos pueden ver estas 2 instrucciones. La primera es un add, que se entiende bastante bien. Los T0 y T1 serían los operandos de entrada y T2 sería el operando de salida. Sería el operando de salida. Y como ven, bueno, los registros están numerados de T0 hasta Tn, digamos, son infinitos. Y cada operando tiene su tamaño, ¿no? Expresamente su tamaño. La otra instrucción también es muy sencilla, solamente toma hay un cierto delay con las... Ahí está. La instrucción solamente toma un solo parámetro, el otro es vacío, y esto simplemente te está diciendo, bueno, si T0 es igual a 0, déjame en T1 un 1, y si no, déjame un 0. Y todas las instrucciones más o menos tienen la pinta. Ahí tienen un link al paper donde explica bien todo el lenguaje. El set de instrucciones está dividido en 5 grupos. Tenemos las instrucciones aritméticas, la de transferencias de datos, tanto a memoria como a registros, las lógicas, las condicionales y uno que es un poquito más esotérico, que ahora lo vamos a saltear. Y más o menos con todo esto podemos traducir cualquier arquitectura de origen. Por supuesto que este lenguaje tiene limitaciones como cualquier otro. Por ejemplo, como es un lenguaje que fue pensado para analizar código binario desde un punto de vista de la seguridad, no nos interesa tanto tener instrucciones de punto flotante. Entonces el lenguaje no lo tiene. Ni tampoco tenemos maneras específicas de traducir instrucciones propias de cada arquitectura, como syscalls y cosas del estilo. Sin embargo, con todo esto ya nos podemos arreglar bastante. Para hacer la traducción, digamos, del assembler a este lenguaje hay que tener en cuenta varias cosas. Entre las más importantes... están los efectos secundarios. Cada instrucción hace un poquito más de lo que dice su nombre. Por ejemplo, en x86 la instrucción add, además de sumar dos registros, lo que hace es modificar 6 flags. Y por ejemplo, push y pop también. No solamente ponen cosas en la pila y sacan, sino que modifican un registro de manera implícita, que es el puntero a la pila, justamente. Cuando nosotros hacemos la traducción al lenguaje intermedio, todos estos detalles tienen que estar expuestos en el lenguaje. Nos es muy importante, digamos, que el lenguaje ese represente todo de manera muy clara y cada instrucción dentro del lenguaje tenga un solo efecto global sobre el programa, ¿no? Por ejemplo, add no tiene un solo efecto global porque modifica también los flags y nunca vemos eso, salvo que vayamos al manual y leamos a ver bien qué hace add. Bueno, esto es por un lado. El lenguaje intermedio es uno de los pilares, como dije, del framework. El otro pilar son los SMT solvers, que digamos, hoy en día se están usando bastante y ofrecen como muchos beneficios. Pero, ¿qué es un SMT solver? Nosotros podemos empezar nosotros podemos empezar por un paso previo, que son los SAT solvers. Los SAT solvers nos permiten encontrar asignaciones a variables booleanas, como se ve ahí en esa fórmula. Yo tengo esa fórmula donde cada x, y, z, w y b pueden valer solamente true o false. Entonces, un SAT solver lo que me permite es, bueno, tengo esta fórmula, ¿qué asignaciones tienen que tener estas variables para que toda esa fórmula sea verdadera?
Entonces un SAT solver te responde y te dice, bueno, X tiene que valer true, Y true, Z false, W true, B false, y todo eso te da verdad. Y así uno le puede seguir pidiendo diferentes tipos de asignaciones. Los SMT extienden esta idea y lo que hacen es no solo laburar con fórmulas booleanas, sino que trabajan con fórmulas aritméticas como las que están acá abajo. Acá ya es un poquito más complejo el asunto y es más difícil de ver, bueno, qué variables X y Z necesito tener para que todo eso dé verdadero. Esto es un concepto bastante poderoso, es una herramienta bastante poderosa y nos va a permitir, este tipo de cosas nos van a permitir poder representar código assembler a través de fórmulas. Y el objetivo de hacer esto es poder razonar a través de porciones de código, ¿no? Yo tengo porciones de código assembler sobre las que quiero hacer ciertas preguntas y que estos SMT solvers me contesten. Bueno, esta es la manera de hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo estas dos instrucciones, add EAX, EBX y OR EAXX, yo las puedo pasar acá de una manera media naive a fórmulas. Acá me estoy perdiendo ciertos detalles. Y después puedo preguntar cosas como, por ejemplo, bueno, ¿qué valores EAX, EBX y SX tienen que tener inicialmente para luego de ejecutar todo eso, EAX tenga un valor determinado? Esto es muy útil a la hora de nosotros, si queremos, digamos, estamos dentro podemos controlar la ejecución del programa brindando input construido especialmente para tomar ciertos caminos dentro del programa. Entonces, a través de estas herramientas me permite construir esos inputs. Ahora, yo por un lado tenía traducción de assembler al lenguaje intermedio y mi fin último es poder representar código assembler a través de fórmulas. Paso intermedio sería traducir Rail a SMT, al lenguaje que manejan estos solvers. Y esto es bastante fácil porque nosotros elegimos el lenguaje intermedio de manera de que resultara fácil esto, porque por ejemplo tiene 17 instrucciones, entonces la traducción tengo que hacer son solamente 17 instrucciones y no las, no sé, 300 y pico de instrucciones que tiene Intel, por ejemplo, o más, ya no sé cuántas tiene. Y también tiene la ayuda de que cada instrucción de Rail tiene un solo efecto sobre el estado del programa, Entonces, cada instrucción dice algo y solamente una sola cosa. Entonces, yo puedo traducir esta instrucción de Rail de manera muy transparente casi a este lenguaje que es SMT, que es el que manejan los solvers, casi uno a uno la traducción. Y sobre esto yo puedo ahora agregar más fórmulas con restricciones sobre, por ejemplo, el operando de entrada, T1, que acá estoy diciendo, bueno, quiero que T1 sea mayor a 2.55, y sobre el resultado, que es T2, y decirle, bueno, quiero que el resultado sea esto exactamente. Y si yo agarro estas tres fórmulas, se la tiro al solver, me puede decir si existen efectivamente tres valores de variables que hagan que todo esto sea verdad, que se satisfagan esas condiciones. Si unimos todo esto, tenemos algo así, este choclo que tenemos acá, que podemos agarrar la simple instrucción que tenemos en Assembler, traducirla a Rail. Ya la traducción de Rail es bastante choclo, porque acá queda expresado todo lo que está pasando detrás de add EAX, que son más que nada los flags. Y después de esto lo puedo pasar a fórmulas, ¿no? Esto es el lenguaje este que hablaba recién, que el que entiende los SMT. Entonces,
nada, este es uno de los objetivos, ¿no? Poder pasar ir del assembler directamente al SMT y ahí poder analizar códigos a través de toda la potencia que tienen los SMT. Y para poner un poco en práctica todo esto que acabo de decir, y que es el framework, nosotros implementamos una herramienta. La herramienta se basa o trabaja sobre Return Oriented Programming. ¿Qué es esto? Ya más o menos creo ayer lo estuvieron viendo con Nicolás. Es una técnica de explotación de software. Permite ejecutar código sin necesidad de inyectar ese código dentro del programa explotado. Esto se logra a través de la concatenación de fragmentos de código que son llamados gadgets. Acá, por ejemplo, se pueden ver 3 gadgets diferentes. El primero mueve lo que está en EBX a EAX y me retorna, digamos. Todos los gadgets terminan en una instrucción que concatena, ¿no? Esto es un red y cuando se ejecute esto va a pasar al siguiente gadget que está en esa lista de concatenación. El segundo, por ejemplo, me pone EBX en 0 y popea un valor de la pila. Y si yo, por ejemplo, concateno o armo esto inteligentemente, puedo hacer todo lo que yo quiera y puedo lograr una ejecución arbitraria dentro del programa explotado sin necesidad de haber inyectado una sola línea de código. Por ejemplo, si yo ejecuto primero este gadget que me pone en EBX0 y después este otro, yo tengo que EAX se le cargó la constante 0. Esto es ir de muy paso a paso, donde los pasos son muy chiquitos, pero si yo junto muchos de estos, puedo lograr ejecutar lo que quiera. Eso es lo interesante. Y esta, bueno, es una técnica indispensable hoy en día para poder hacer cualquier tipo de exploit, porque los sistemas operativos actuales tienen mecanismos de defensa que impiden que cosas que viven en el área de datos se ejecuten. Entonces, si yo inyecto código en un área de datos, me va a impedir ejecutarlo, va a explotar el programa, digamos. Bueno, concretamente la herramienta se llama Barf Gadget, bastante original el título. Es una herramienta que permite encontrar gadgets no es una tarea difícil, simplemente yo tengo que escanear toda la sección de texto de un binario y buscar ciertos patrones, desensamblar y ahí ya tengo un gadget. Lo que está más complicado de hacer es la clasificación y la posterior verificación. La clasificación lo que hace es agruparme a toda una potencial lista de gadgets que pueden llegar a ser muy grandes en grupos útiles de instrucciones, de acuerdo a la semántica. De acuerdo a su semántica, es decir, concretamente qué hacen. Y todo eso de manera automática. Esto sería como un paso previo a poder generar payloads de manera automática o poder compilar un programa a código ROP. Las cosas buenas que tiene esta herramienta es como todo esto se maneja en lenguaje intermedio, particularmente esta etapa y esta etapa son totalmente independientes de la arquitectura que estoy laburando. Si yo estoy buscando ahora, porque solamente tengo soporte para x86, funciona en x86. Pero si mañana yo le doy soporte para ARM, yo puedo aplicar estas dos etapas sin modificar una sola línea de código, porque me trabaja sobre el lenguaje intermedio. Simplemente tendría que agregar acá un poco de código para saber cómo encontrar gadgets dentro de un binario en ARM. Entonces acá Barf provee varias cosas, ¿no? Esto se construyó utilizando Barf
Y acá tenemos que, bueno, podemos pasar de x86 al lenguaje intermedio, podemos emular código en lenguaje intermedio, podemos traducir a fórmulas y después hacer interacción con los SMT solvers. La clasificación que hacemos de los gadgets es esta. Tenemos 7 tipos diferentes de clasificación. Por ejemplo, uno, cargar un valor constante en un registro, otro, copiar un registro a otro, hacer una operación aritmética o lógica entre 2 registros y guardarlo en un tercero. Y bueno, también escribir en memoria, leer de memoria, leer y operar contra memoria, leer, operar y volver a guardar en memoria. Y con todo esto ya es la suficientemente abarcativo para que una vez que tengo los gadgets divididos en esos conjuntos, poder construir cualquier payload arriba de eso. Y bueno, si estas clasificaciones también el día de mañana quiero agregar otra, también es muy sencillo de extender y agregar más clasificaciones. ¿Cómo se realiza la clasificación? Se realiza a través de emulación de código. Yo genero en un principio, tengo mi gadget pasado al lenguaje intermedio, genero un contexto inicial, ejecuto ese gadget en Rail, digamos, emulo el gadget y me quedo con el contexto final y los comparo con el inicial y el final. Analizo a ver qué pasó ahí en el medio, repito ese proceso varias veces. Entonces, si yo tengo que, cada vez que se ejecutó ese gadget, por ejemplo, con este gadget que está acá, si cada vez que se ejecutó esto, tengo que el valor de EAX en el contexto final es igual al de EAX en el inicial más el de EBX en el inicial, entonces todo esto tiene bastante pinta de ser una suma, un gadget aritmético de suma. Pero la pregunta surge acá, es decir, ¿es esto suficiente para poder catalogarlo como un gadget de suma? Y la respuesta es no. Efectivamente, no podés decir así, afirmar rotundamente, bueno, esto a través de la emulación, decir, bueno, esto ya es un gadget de suma. Para estar bien seguros de que sí lo sea, lo que hacemos es verificarlos. ¿Y cómo hacemos la verificación? Es a través de fórmulas. Yo ahora podía pasar de Rail a fórmulas, entonces cada gadget lo tengo representado fácilmente en fórmulas que los entienden los solvers. Y a través de esas fórmulas, para cada tipo de gadget diferente, yo puedo agregar restricciones que quiero chequear y puedo decir, bueno, por ejemplo, la restricción que puedo agregar es básicamente buscar un contraejemplo, que es lo siguiente. ¿Existe un valor inicial de EAX y EBX que haga que después de ejecutarse esa porción de código el valor de EAX sea diferente a la suma? Si yo con eso se lo puedo, digamos, resolver a través del solver, y si yo encuentro un valor que efectivamente rompa con esa suma, ya la clasificación, digamos, ese gadget lo tiro a la basura, porque yo lo había clasificado como aritmético, pero no para todos los casos calcula una suma. Entonces, de esta manera yo puedo ir asegurándome que las clasificaciones que fui haciendo en la etapa anterior sean la posta, la que realmente vale. Ahora va a ser una pequeña demo de la tool que, como ven, no sé, un carajo. Ahí está. Bueno, la herramienta tiene como varias opciones para ustedes que puedan buscar lo que quieran, configurarla como quieran. Y yo ahora lo que voy a hacer es... ¿La fuente? Ok.
Ahí está. Ahí se ve mejor. Bueno, yo acá lo que voy a hacer es correr la herramienta. Voy a decir que me verifique los gadgets que va a encontrar en un binario, que me retorne gadgets únicos, digamos, sin repetidos, y finalmente que me muestre un poco el tiempo que tardaron cada una de las etapas. Eso es un problema de una librería de Python, no afecta a nada. Esto tarda un poquito y ahora nos va a empezar a primero dar todos los gadgets de manera cruda. Digamos, esto es lo que hacen las herramientas normales, es mostrarte todo esto. Y uno a través de esto después necesita pensar, bueno, qué cosa necesito para hacer tal otra, por ejemplo, qué gadget para mover entre registros tengo. Y lo bueno que tiene la herramienta es que todo esto ya te lo da procesado y te lo da en una forma de tabla donde te dice, bueno, por ejemplo, tenés gadgets que de movimiento entre registros y los gadgets son estos dos que están, por ejemplo, este es uno que te mueve a SP lo que está en EAX y en el camino se modificaron los registros EAX y SX y ven que lo que está haciendo es un exchange, está cambiando el valor de SP por el de EAX, entonces si bien modifica ESP, también modifica EAX y esa otra cosa se está viendo acá abajo, ¿no? La vuelta se está viendo, digamos, descompone el exchange en dos asignaciones de registros. Y con eso, bueno, también muestra un montón más que encontró. Si acá al costado pueden ver el código que más o menos es lo que hice, digamos, muestra la semántica que está del lado de la operación. También tengo gadgets más interesantes, que bueno, cargar una constante, a través de ahí van a poder ver, qué sé yo, este quizás sea más interesante, donde no hay en ningún lado aparece una constante, pero hay una operación de SOR. Y yo sé que el SOR entre el mismo registro equivale a cargar un 0 en ese registro. Y esto se da cuenta, digamos, porque está analizando semántica, no la sintaxis de las instrucciones. También labura con todo tipo de registros, 8, 16, 32, 64. Y por ejemplo acá tenés que encuentra que en AX, un registro de 8 bits, está moviendo también un número. Tiene operaciones, bueno, acá solamente encontró operaciones entre registros, ORs entre registros de 8 bits. Y después tiene cosas más interesantes como cargar de memoria y te muestra ahí. Es bastante mejor leer esto que todo el bodoque aquel de código y tratar de entender a partir de ese listado qué es lo que está haciendo efectivamente. Y también, bueno, qué registros se modifican en el camino. También hay gadgets que se guardan en memoria valores que hay en los registros. Hay gadgets un poco más complejos que son los que leen algo de memoria, operan con un registro y lo vuelven a pasar a un registro. Y está lo que hace lo mismo pero guarda en memoria. Acá se ve un poco medio... Hay un salto de línea, se ve un poco medio mal, pero... Por ejemplo, todo esto... nada, ahí te encontró que hay un SOR entre CL y una posición de memoria que guarda en la misma posición de memoria. Y así. Y bueno, finalmente después muestra todos los gadgets que no entraron dentro de estas 7 categorías que yo mostré, ¿no? Por ejemplo, yo en ningún momento tengo una categoría que me haga una operación binaria con un valor constante, así que este no entra en ninguna y no lo clasifica, pero claramente si a eso me interesa puedo hacer el clasificador, agregarlo y que pase a mostrarlo. Y para terminar, ya
todo eso ya está andando, se lo pueden bajar para empezar a usarlo. Y lo último que quería hacer era decir un poco qué es las cosas que planeamos hacer sobre esto, que es poder, a través de estos gadgets que ya encontramos, ¿no?, de estas categorías, poder empezar a sintetizar otras... Bueno, ¿qué estaba? Nada, poder sintetizar a partir de las categorías que tengo, digamos, nuevos gadgets. Como por ejemplo, si yo combino primero este y después este, obtengo un gadget que me carga una constante unidad X que previamente eso no lo tenía. Y esto sería un paso previo a lo que sería la búsqueda semántica. Yo poder darle una consulta, bueno, devolverme algo que tenga esta pinta y a través de la síntesis de gadgets y los gadgets que ya clasifiqué, poder dar respuesta a este tipo de preguntas, ¿no? Algo que el usuario pueda ingresar. Yo quiero algo específicamente de este tipo que calcule esto y me lo retorne. Hoy en día las herramientas lo que tienen es a través de regular expression, lo cual me deja afuera un montón de, digamos, al no tener en cuenta qué hacen efectivamente esos códigos, sino que solo basarme en la sintaxis, me queda afuera un montón de gadgets que potencialmente podría usar. Y bueno, como último también, como otro paso más, sería agregarle soporte a ARM. Y eso sería para todo el framework en general también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.